Bona tarda, buenas tardes. Iniciamos una nueva sesión de nuestro seminario de pensamiento político en esta edición del curso 2024-25 bajo el título Eduardo García de Enterría y la lucha por el Estado de Derecho en España. Para ello contamos con la presencia hoy aquí, a quien ya de entrada agradecemos su colaboración en esta sesión de hoy, del profesor José Esteve Pardo. El profesor José Esteve Pardo, yo creo, y viendo también un poco la asistencia, ¿no?, los asistentes hoy a la sesión, yo creo que hasta sería innecesario realizar la presentación. Es sobradamente conocido por los aquí presentes, pero bueno, algo hay que decir porque esto se graba y luego pues se reproducirá y no todos los que verán el vídeo pues lógicamente, es decir, lo conocen con la profundidad de los aquí presentes. El profesor José Esteve es catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho, en esta Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Con anterioridad lo había sido durante prácticamente una década en la Universidad de Girona. Como les he dicho, el profesor José Esteve tampoco es una persona ajena a las iniciativas del Club Tocqueville. De hecho, haciendo un breve repaso esta tarde, si no voy errado, la primera colaboración que él tuvo con el club fue en el mes de octubre de 2019, precisamente a raíz de un libro que luego referiré muy brevemente, una sesión precisamente también del Seminario de Pensamiento Político en octubre de 2019, como les decía, sobre el pensamiento antiparlamentario y la formación del derecho público europeo. Al cabo de pocos meses, ya con la pandemia, pues el profesor Esteve tuvo a bien también colaborar con nosotros en esas píldoras que realizamos sobre las miradas, ¿no?, en momentos o en tiempos de crisis, ¿no?, donde de algún modo pues abordó lo que desde el punto de vista del derecho significaba ese momento que vivíamos y atisbando ya las posibles consecuencias que podían venir. Aparte de esto, con el club hemos también realizado diferentes actos de presentación de obras, entre ellas las que les comentaba, pero también de otro libro que les refiero ya, que es muy reciente, que ya va ahora por la segunda edición, el de Camino hacia la desigualdad, del imperio de la ley a la expansión del contrato. Por tanto, la verdad es que cuando al discípulo, aprendiz o padawan pues le corresponde o le dicen, oye, pues presenta aquí al maestro, pues a uno siempre genera cierta inquietud, ¿no? Cierta inquietud o temor, ¿no?, ante, diríamos, los posibles excesos en los halagos y los posibles defectos, ¿no?, en ello. Por tanto, voy a optar por ser muy comedido, pero sí que quiero resaltar esta amistad y generosidad que el profesor Esteve muestra con todos aquellos que le conocemos bien y que trasciende lo académico para ir, diríamos, más allá a lo que podríamos llamar una auténtica amistad. Una auténtica amistad en la cual el diálogo, y buena parte de los presentes aquí lo saben, el diálogo que en ocasiones puede parecer intrascendente o en ocasiones puede parecer que trata cuestiones anecdóticas, en muchas ocasiones esas anécdotas van a ir mucho más allá y van a ser un elemento que va a ir adquiriendo complejidad y por tanto también conocimiento. Evidentemente no les voy a referir toda la obra de nuestro interveniente de hoy, pero sí basta que miren ustedes en Dialnet y allí verán casi 2 centenares de contribuciones entre artículos, libros, capítulos de libro, obras coordinadas, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría referir muy brevemente unas obras que creo que son significativas por el momento en que fueron realizadas, porque atisbaban, ¿no?, de algún modo visualizaban lo que iba a venir, y que son fundamentalmente 2, ya las he referido, son las 2 últimas, pensamiento antiparlamentario
y el del camino hacia la desigualdad. Por cierto, esta última muy recientemente presentada, aún no hace un mes, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en Madrid, al igual que lo había sido también la del pensamiento antiparlamentario. Pero las otras tres obras, que ya tienen, diríamos, unas ya de finales del siglo pasado, son, por supuesto, es una selección meramente subjetiva, ¿no? Una de ellas es Técnica, Riesgo y Derecho. La segunda sería Autorregulación, Génesis y Efectos. Y la tercera, a mi modo de ver, podría ser cualquier otra, ¿no? Pero a mi modo de ver podría ser la de El desconcierto de Leviatán, ¿no? El papel de la política y el derecho ante las incertidumbres de la ciencia. Que esas obras, de algún modo, son de plena actualidad, lo manifiesta el hecho de que contamos, ¿no? Gracias al conocimiento que tiene el profesor Esteve más allá de las fronteras de nuestro país y especialmente en Latinoamérica, la presencia de doctorandos, algunos de los cuales están hoy aquí, de doctorandos de países latinoamericanos, pero también europeos, como puede ser el caso, ¿no?, de Bruno, de Bruno Ballerini, que se encuentra hoy también aquí con nosotros. Pero también hay que referir las obras que van más dirigidas hacia el público, si ustedes quieren, estudiantil, que también hay estudiantes aquí, como puede ser, pues, su manual de Derecho Ambiental, ya por si no voy errado era la cuarta edición, la última, o bien de manera ininterrumpida, con nueva edición cada año, sus lecciones de Derecho Administrativo, que van por la duodécima, que se encuentran ahora en la duodécima edición. Digo público estudiantil, pero también sabemos que otros operadores jurídicos acuden también a esta obra. Bien, por tanto, contamos, como les decía, con el profesor José Esteve para hablarnos de un maestro, del maestro García de Enterría, el maestro Eduardo García de Enterría, al cual, además, buen conocedor, por supuesto, de su obra, tuvo también ocasión de conocer personalmente y, además, como imagino que referirá, pues también había ciertas afinidades territoriales, ¿no?, por decirlo de algún modo. ¿Por qué el profesor García de Enterría? ¿Por qué el profesor García de Enterría es hoy objeto de nuestro seminario de pensamiento político? Bueno, yo creo que por múltiples razones. En primer lugar, por supuesto, por su atención al derecho. En unos momentos en los cuales, por más que se diga, España pues no era un Estado de Derecho. Él contribuyó al mismo, por supuesto, pero interesa también saber que el profesor García de Enterría estaba muy atento a lo que sucedía más allá de las fronteras españolas. Es decir, tan tempranamente como en 1949, el profesor García de Enterría tenía bien presente la nueva Constitución alemana. Y eso iba a ser, diríamos, lo que esas bases constitucionales, es decir, iba de algún modo a ayudar a formar esas bases constitucionales del derecho administrativo. Porque tal como él señalaba, sin esas bases, sin unas bases constitucionales, el derecho administrativo pues no procedía, no existía, ¿no? Atención al derecho y, en consecuencia, también atención al lenguaje. Y eso llevaría a que el profesor García de Enterría fuera académico de la Real Academia Española de la Lengua. Y también, por supuesto, una atención muy especial al poder, a la cuestión del poder y a sus relaciones con los ciudadanos. Y ahí sí, y ya voy terminando, hay que referir un trabajo inexcusable, que precisamente tuvo su origen en una conferencia que dio aquí, en esta facultad. El profesor García de Enterría, por cierto, el profesor García de Enterría había sido estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, pero no cuando la facultad estaba aquí en la Diagonal, sino cuando estaba en Plaza Universidad. No sé bien los años, pero he deducido que debía ser o 1941 o 1942. Cursó solo un año. 40 fue, 40, pues inmediatamente después de la Guerra Civil. Y sí, porque cuando dicta su conferencia aquí, dice 1962, dice ya hace más de 2 décadas, ¿no?, que había sido estudiante aquí en la facultad. Pues bien, como les digo, en 1962 el profesor García de Enterría dicta una conferencia bajo el título La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo. Un trabajo señero,
Un trabajo que se dicta aquí con razón de la llamada promoción Vallvé, porque justo había fallecido tristemente quien era catedrático de Derecho Administrativo en esta universidad, el profesor Manuel Vallvé, y a modo de homenaje el profesor García Enterría pues da la conferencia de esa promoción. Ese trabajo que, bueno, seguro que habrá referencias por parte del profesor Esteve a lo largo de esta tarde, en ese trabajo encajan todos o prácticamente todos los temas que el profesor García Enterría va a trabajar a lo largo de su trayectoria académica y profesional. Encontraremos allí todo lo que se refiere a la construcción de todo el sistema, de control de la administración, todo lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial de la administración, el papel de los principios generales del derecho, el control de la discrecionalidad, la interdicción de la arbitrariedad, la lucha por las medidas cautelares y, en definitiva, sus aportaciones sobre derechos humanos y el papel central de las libertades públicas, ¿no? Recordemos también que el profesor García Enterría fue el primer juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nombrado en su día por el gobierno de la UCD, y creo, si no recuerdo mal, la propuesta de quien era entonces ministro de Justicia, don Landelino Lavilla. Por tanto, ya les digo, está más que justificado que esta sesión de hoy tenga entre sus autores al profesor García Enterría, pero además teniendo en cuenta quién es nuestro faro, nuestro guía nuestro guía pensador del club, Alexis de Tocqueville, hay que referir que Alexis de Tocqueville es prontamente referido precisamente el profesor García Enterría en esa conferencia, en un libro, Alexis de Tocqueville, al menos este libro no estaba traducido entonces, que era de la democracia en América. Es decir, aquello que les comentaba al principio, esa atención que tenía el profesor García Enterría a lo que sucedía más allá de nuestras fronteras. Y como bien sabemos, por otros seminarios que hemos tenido, Alexis de Tocqueville empieza a ser recuperado incluso en su propio país, ¿no?, a partir de la década de los 60 y fundamentalmente por una figura señera que es Raymond Aron, ¿no? Pero no solo esto. Es decir, las referencias que hará el profesor García Enterría a Alexis de Tocqueville serán recurrentes, pero es que además en 1999 el profesor García Enterría recibe un premio que es el premio Alexis de Tocqueville por parte del Instituto Europeo de Derecho Administrativo. Y por tanto está más que justificado en la sesión de hoy. Y nada más, muchas gracias, Pepe, por estar aquí hoy presente, y tienes la palabra cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias al Club Tocqueville por invitarme a impartir esta conferencia, que considero pues un acierto, ¿no?, por parte del club que la haya programado, ¿no? Desde luego tiene la singularidad con respecto a otras conferencias que la han precedido, que en ellas se tratan autores clásicos por distantes en el tiempo, ¿no? Aquí estamos tratando de un autor vivo hasta hace poco tiempo, ¿no?, y con el cual mantenemos todavía conexión directa, ¿no?, de personas que lo han tratado, que nos han contado. Es decir, hay unas vías de conexión oral, ¿no?, y de conocimiento personal que todavía se mantienen, ¿no? Después ya os entrará presumiblemente en el terreno de la historia, ¿no?, que es donde están aquellos sobre los cuales ya no existen esas conexiones personales tan directas, ¿no? Como ha destacado Marc, pues bueno, yo quiero significar una cosa, es decir, el profesor García Enterría, lo adelanto ya, creó una importantísima y casi mayoritaria escuela y dominante escuela en el derecho administrativo y en el derecho público en general, ¿no? Hay dos rasgos que quiero destacar. Uno, primero, que ya pensaba hacerlo, y es que yo no pertenecía a esa escuela, es decir, era casi de las minorías, ¿no?, que no éramos discípulos de García Enterría, pero sin embargo yo después lo conocí, lo traté mucho, sobre todo en los últimos años de su vida, ¿no? Bueno, más que en los últimos, ¿no?, un periodo dilatado de tiempo en el que tuve una relación muy personal y directa con él, ¿no? Y después hay otro
aspecto que quiero destacar contemplando aquí el auditorio, y es que este auditorio pues tampoco se ascribe, ¿no?, al entorno propio de García de Enterría, que eran sus discípulos, ¿no?, y la trama, también eso hay que destacarlo, pues la trama de influencia que mucha gente pensaba adquirir, ¿no?, situándose al rebufo, ¿no?, al amparo suyo, ¿no? Entonces, que se den estas dos circunstancias, es decir, que esté presentando al profesor García de Enterría alguien que no era discípulo suyo, ¿no?, y que estemos aquí ante un auditorio que tampoco podíamos pensar que convencionalmente sería el propio, yo creo que eso es un elemento a destacar, ¿no? Y destacar también cómo el profesor García de Enterría él mismo ha trascendido, ¿no?, el entorno que muchas veces venía marcado, todo hay que destacarlo también, y ya lo contemplaremos, bueno, pues por toda una red de influencias que muchos tejieron en torno a suyo, ¿no? Entonces, el hecho de que estemos aquí presentes en estas condiciones es que él mismo rebasa y supera esta red que otros trazaron, ¿no? Eduardo García de Enterría nació en el año 1923, ¿no?, en un pueblo que se llama Ramales de la Victoria, ¿no? Que Ramales de la Victoria, el término la victoria no hace referencia, como podía pensarse, a la victoria en la guerra civil, del bando vencedor, ¿no?, sino que es una victoria del general Espartero en las guerras carlistas en el año 1939. Es decir, Ramales de la Victoria está situada al borde del río Asón, ¿no?, que según reivindican pues los nacionalistas vascos más radicales, constituiría el límite occidental de Euskadi, es decir, llegaría hacia el oeste, llegaría hasta el río Asón, es decir, ocupando lo que hoy en día es una gran parte de la provincia de Cantabria. García de Enterría, él sin embargo se reconocía como hijo de Potes, que es un pueblo que está ya al otro lado de Cantabria, tocando los picos de Europa, cerca de Asturias. Pero, ¿por qué había nacido en Ramales de la Victoria? Pues porque su padre era notario y en ese momento estaba destinado en Ramales de la Victoria, ¿no? Entonces, la circunstancia, después yo averigüé de manera singular que mi familia, parte de mi familia por parte de madre, que son de allí, de Cantabria, ¿no?, de esa zona que reivindican los vascos, ¿no?, pero de Cantabria, medio cántabros también, medio vascos, ¿no?, Ugarte, tienen tierras y que están escrituradas por el padre de García de Enterría, de cuando era notario allí. Y el padre de García de Enterría, como notario, también se traslada a la ciudad de Lérida. Y eso hace que García de Enterría estudiase Derecho aquí en Barcelona. Entonces estudió Derecho aquí un año y después acabó la carrera o el resto de los estudios los realizó en Madrid. Entonces yo creo que hay un elemento muy importante a destacar de esa generación, la generación de García de Enterría, es decir, digamos las personas o los universitarios o los intelectuales nacidos en la década de los 20. Es decir, nacen en la década de los 20, García de Enterría en el 23 y empiezan a estudiar y estudian la carrera universitaria en los años 40. Entonces, ese es un periodo que viene muy marcado por lo que me han dicho ellos, y por lo que yo he podido, las informaciones directas que tengo de ellos y que me dicen, no, vosotros no sabéis lo que fue en nuestra época. Y entonces hay un dato que marca su época, que es el hambre. Es decir, el propio García de Enterría me comentó que cuando estaba aquí en Barcelona pasó mucha hambre. Es decir, porque es que en la época de hambre vivía en una pensión y la señora de la pensión pues le tenía un régimen de alimentación verdaderamente estricto. El profesor Alejandro Nieto, que es el primero de sus discípulos, me confirmó esto en Valladolid. Él se encontraba en Valladolid entonces en un colegio menor, donde estaban ahí, no eran universitarios, sino
colegiales menores, donde estaban ahí generalmente los hijos de agricultores castellanos que estaban internos en ese colegio, y me comentaba que las luchas por la comida eran férreas. Es decir, que cuando comían había que estar muy vigilante, porque si hablabas con el compañero de al lado, el del otro lado te podía coger y llevarse una salchicha. Bueno, y entonces Alejandro Nieto me contó que había desarrollado, no sé si él y otros, un método de protección especial, esto me lo contó Alejandro y no hace mucho tiempo, que consistía en que cuando le daban el plato, las señoras que le daban la comida, escupían en el plato, ¿sí? Porque así lo protegían de posibles agresiones. Bueno, este es, bromas aparte, este es un poco el ambiente que se vive en los años 40 y que por lo tanto eso tiene también su impacto en la formación de estas personas, ¿no? Y del caso de García de Enterría. ¿En qué sentido? De que para ellos en ese periodo se les ha acabado la posibilidad, no tienen la posibilidad de ampliar estudios. Ni de hacer estudios doctorales, ni de desarrollar una carrera universitaria, ni de irse al extranjero a estudiar. Y en esto existe una diferencia muy marcada con lo que había sido la generación o la medio generación justo anterior a la Guerra Civil. Que, por ejemplo, y con los personajes que trata primeramente García de Enterría. Es decir, García de Enterría, sin dedicarse todavía a la universidad, recién aprobadas las oposiciones a letrado del Consejo de Estado, una amiga suya del pueblo originariamente, le presenta a su marido en la playa, que su marido es Javier Conde, Francisco Javier Conde, que entonces es el director de estudios, del director del Instituto de Estudios Políticos. Y Javier Conde le dice a García de Enterría, al que acaba de conocer ahí, ¿qué podíamos hacer? Es decir, ¿qué podíamos hacer para potenciar en el instituto el frente del derecho administrativo? Y entonces es cuando García de Enterría le dice, pues se podría hacer una revista. Esto me lo ha contado García de Enterría varias veces. Es decir, se podría hacer una revista, ¿no? Y entonces Conde le dice, bueno, ¿y usted podría montar y organizar esa revista y tal, ponerla en marcha? Y me dice, si me deja tiempo, yo hablo con gente y la montamos. Y esa revista es una importantísima revista, que es la Revista de Administración Pública. Es decir, este encuentro se produce en el año 48 y la Revista de Administración Pública, una revista importantísima desde entonces, aparece su primer número en el año 1950. Pero claro, hay una diferencia de formación entre García de Enterría y Francisco Javier Conde. Es decir, Javier Conde durante la República ha obtenido una beca de una institución muy importante, que es la Junta, muy importante por los efectos benéficos que tuvo, que es la Junta de Ampliación de Estudios, y Javier Conde se ha ido a estudiar a Berlín, nada más y nada menos que con Carl Schmitt, ¿no? Es decir, el que acabará siendo posiblemente el jurista más importante del siglo XX. Cuando García de Enterría accede ya años más tarde a la primera cátedra suya en Valladolid en el año 1957, se encuentra como decano a otro personaje anterior a la Guerra Civil, que es José Antonio Rubio Sacristán. Es decir, Rubio Sacristán también había sido becario de la Junta de Ampliación de Estudios, había estudiado en Alemania muchos años, había conocido a von Bülow, o sea, había conocido algo a lo que luego quizá me refiera al núcleo más granado de los mandarines alemanes. Es decir, los mandarines alemanes eran una especie de aristocracia académica e intelectual alemana muy fuerte en esa época. Y el propio Rubio Sacristán, pues adquirió un poco los trazos de estos mandarines, ¿no? Quizá uno de los más terribles y más imponentes en aquella época era el tal von Bülow, del cual el propio Rubio Sacristán me habló en alguna ocasión, ¿no? Pero eso hacía que en Valladolid hubiese un decano
anterior a la guerra, con una extraordinaria formación y unos nuevos profesores que todos ellos se habían formado en lo que habían podido después de la guerra civil. Es decir, entonces a mí también, por ejemplo, Nieto me hablaba de Rubio Sacristán como una persona, como un auténtico mandarín, ¿no? Que era, digamos, ahí como absolutamente intratable, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y que a Nieto, a Alejandro Nieto, lo llamaba despectivamente el pastor, ¿no? Este es el pastor que viene porque Nieto venía Nieto venía de ese mundo. Bueno, después Rubio Sacristán, por lo demás, es decir, no era solamente las conexiones que tenía con Alemania, sino las conexiones que tenía, como todos aquellos, con la élite intelectual del momento. Es decir, hay una fotografía muy conocida en la cual aparecen Rubio Sacristán, Federico García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Es decir, y estos que son compañeros los cuatro de la Residencia de Estudiantes. Residencia de Estudiantes, que es una institución que también había promovido la Junta de Ampliación de Estudios. Es decir, Federico García Lorca tiene algunos poemas, yo creo que El romancero gitano, incluso dedicados a Rubio Sacristán, que era compañero suyo de habitación. Federico García Lorca, en la Residencia de Estudiantes, en la cual estuvo 2 años, lo cuenta él en alguna conferencia, había escuchado 1500 conferencias. Es decir, o sea, que eran centros de formación intelectual intensivos, es decir, en los cuales intervenía esta élite que todos ellos se conocían. Es decir, Rubio Sacristán, por ejemplo, es otro de los personajes que aparece ahí en Valladolid. Está, por ejemplo, un procesalista muy conocido, Gómez Orbaneja, que también es anterior a la Guerra Civil, es de la época de la República, que también estudia en Alemania, donde nos dijo una vez que llegó a conocer a Thomas Mann, ¿no? y que este Gómez Orbaneja es igualmente amigo de Rubio Sacristán y muy amigo también de Pedro Salinas y de Alessandre y de toda una serie de poetas de toda esa generación del 27, ¿no? Es decir, de hecho, hay unas cartas de Pedro Salinas, no sé a quién, que están publicadas en Alianza, en la cual él comenta a otro poeta, ahora no sé quién es, dice: el otro día estuve con Rubio y Rubio nos enseñó su hija, una niña monísima, ¿no? Esa hija es Tere Rubio, que es la que se casó después en Valladolid con un catedrático recién llegado allí que era Sebastián Martín Retortillo. Es decir, se casaron. Bueno, todo esto es lo que estamos reconstruyendo de todas estas historias, ¿no? Luego nos irán reapareciendo todos estos personajes, ¿no? Como si estuviésemos aquí un poco en esa novela de Proust, En busca del tiempo perdido, ¿no? Que van reapareciendo todos este tipo de personajes. Bueno, ¿qué quiero decir? Que el nivel de formación que existía entonces en la Universidad Española era extraordinariamente bajo. Es decir, la Junta de Ampliación de Estudios es disuelta en el año 1939. Entonces ya no se va nadie fuera, entre otras cosas porque Alemania, que era el gran centro de atracción, es decir, todos iban allí, Alemania está en guerra. Es decir, y después de estar en guerra, pues muchos profesores son depurados, excluidos, y entonces hay un periodo que hay un corte muy importante y muy fuerte con respecto a lo que era el régimen de formación del profesorado y de los universitarios después de acabar los estudios universitarios. Es decir, por eso se llamaba la Junta de Ampliación de Estudios, que tampoco es un organismo de la Segunda República. Es decir, muchas veces se han ensalzado con razón a la Segunda República por el impulso cultural que se lanzó con ella, ¿no? Es decir, pero había ya un impulso que venía de antes. Es decir, que no, es quizá la Segunda República le dio un acelerón adicional, pero eso ya venía de antes. En concreto, la Junta de Ampliación de Estudios fue creada en el año 1907, bajo la presidencia de Santiago Ramón y Cajal y toda una serie de intelectuales del momento. Y Santiago Ramón y Cajal fue presidente de la Junta de Ampliación de Estudios hasta el año 1934. O sea que cogió, digamos, monarquía, dictadura de Primo de Rivera y gran parte de la República. El mandato de Ramón y Cajal al frente de la Junta de Ampliación de Estudios, ¿no? Bueno, entonces,
¿Esto qué hace? Que el nivel de formación universitaria en esa época fuese muy precario. No existía una carrera universitaria tal como se conoce hoy en día, ni mucho menos. Es decir, no existía propiamente el régimen del doctorado tal como lo conocemos, con una tesis doctoral que es lo que sitúa a una persona en el punto de arranque de su carrera universitaria. Es decir, las tesis doctorales de aquella época no son reconocibles, es decir, no están publicadas, son como mucho algunas artículos de 20 o 30 páginas. Es decir, y se desconoce, y se dice, se cree que fulano le dirigió la tesis doctoral, es decir, porque no era... Entonces, eso daba lugar a un fenómeno curioso, y es que, digamos, muchas personas se presentaban alternativamente a una cátedra de universidad, que no había nada antes. Es decir, previo a la cátedra de la universidad no había ni profesor titular, ni profesor adjunto, nada. Es decir, era de la nada prácticamente acceder a cátedra, si se conseguía. Entonces, había muchas personas que se presentaban a una cátedra de universidad o a unas oposiciones, según lo que se convocara. Entonces, era frecuente que, por ejemplo, alguien se presentase a unas oposiciones a notaría, a lo mejor no las sacaba, después se convocaban unas plazas de registrador de propiedad, se presentaba también, no las sacaba, y después a lo mejor aparecía convocada una cátedra de Derecho Civil, no sé dónde, se presentaba y la sacaba. Y al revés, ¿eh? Es decir, gente que a lo mejor estaba pensando presentarse a una cátedra de Derecho Penal, pero de pronto se convocaban oposiciones de fiscal y se presentaba y era fiscal. Es decir, esto. Y entonces esto dio lugar a un fenómeno que se ha mantenido vivo hasta la actualidad y que eso ya ha decaído completamente, que era la existencia todavía de buenos y cualificados profesionales, sobre todo en cargos o posiciones públicas vinculadas al Estado, a los tribunales, a la defensa del Estado, a fiscalía, notarías, registradores, etcétera, que todavía, por ejemplo, esto cuando yo era estudiante sucedía, y quizá durante alguna década más, que eran, por ejemplo, notarios destacados que mantenían la inquietud universitaria, la inquietud por el estudio, por la investigación, que les habría llevado a presentarse a una cátedra de civil, no se dieron las circunstancias y entraron en notarías. Pero esos notarios seguían publicando, y hay magníficos notarios, por ejemplo aquí en Cataluña, Figafaus y compañía y tal, magníficos notarios que fueron siempre notarios y que llevaron a cabo, sin embargo, mantenían magníficas publicaciones en materia de derecho civil, de derecho de arrendamientos, historia del derecho, incluso, etcétera. Y abogados del Estado, es decir, excelentes abogados del Estado, que publicaban y tenían algún libro y algunas publicaciones relevantes en materia de derecho administrativo, ¿no? Es decir, como por ejemplo el de los Martín Retortillo, el padre de los Martín Retortillo, ahora no recuerdo el nombre, que era Cirilo Martín Retortillo, pues este era abogado del Estado. Y era íntimo amigo también de García de Enterría y de todos los primeros catedráticos de Derecho Administrativo de aquella época, pero él era abogado del Estado y realizaba aportaciones importantes en materia de Derecho Administrativo. Es decir, y había fiscales y jueces de la Sala Penal, ¿no?, del Tribunal Supremo, o a lo mejor de una audiencia, que hasta hace poco se recibían de ellos, desde ahí nos llegaban aportaciones muy importantes al derecho penal, ¿no? Esto hoy en día ya, en buena medida, ¿no?, este flujo, ¿no?, y esto se ha cerrado. Es decir, ya los caminos son mucho más especializados. Es decir, hoy en día, quien quiere dedicarse a la universidad tiene que hacer un trabajo de investigación relevante y sólido, que es una tesis doctoral, tiene que seguir después unos trámites y tal, y hoy en día se llega a catedrático de universidad pues a los 40 o más, ¿no? Entonces, en aquella época era posible, era perfectamente posible que alguien a los 28 y tal, pues si hay suerte, pues es catedrático de universidad.
Y si no, pues a lo mejor se ha presentado, como hizo García de Enterría, al Consejo de Estado, a oposiciones al letrado del Consejo de Estado, o sacaron oposiciones a inspector de Hacienda, ¿no? Es decir, porque ser catedrático de universidad, por así decirlo, sin un necesario desarrollo y una formación especialmente sólida, extensa y en buena parte adquirida en otros centros de investigación. Eso no ocurría. Entonces, ahí, digamos, uno de los grandes méritos, es decir, para mí, quizá el mayor mérito de García de Enterría, es decir, y de su juventud de espíritu, y de lo que él llamaba el espíritu deportivo, es cómo desde estas condiciones, es decir, hizo el esfuerzo permanente y se mantuvo joven permanentemente para tratar de obtener, captar del extranjero, de otros espacios, de otras ciencias, ¿no? Es decir, él acudía mucho a la historia, acudía a la filosofía, ¿no? Es decir, acudía pues a la teología también, es decir, acudía desde muchas ciencias, pues obtener inputs, ¿no? Aportaciones que le resultasen relevantes en su estudio. Y eso es algo que él hizo directamente y que hizo también a través de sus discípulos. Es decir, que supo, digamos, lanzar a sus discípulos hacia otros horizontes y supo recabar de sus discípulos informaciones y enterarse y aprender mucho a través de lo que los discípulos les aportaban. Es decir, pues uno de ellos, por ejemplo, es, he citado varias veces, Alejandro Nieto, al cual mandó a Alemania, ¿no? Que Alejandro Nieto me dice que llegó allí en un tren con una mano delante, otra detrás, sin tener ni idea de alemán, ¿no? Y lo mandó allí, ¿eh? Entonces allí conoció, digamos, ahí trabajando en la biblioteca, pues acabó casándose con la bibliotecaria, su mujer Enra y tal, ¿no? Que es con la que ha vivido hasta el final de sus días, ¿no? Es decir, pero fue en ese plan. Y después, claro, Alejandro Nieto es, y además eso se nota mucho en sus obras, en los trabajos de García de Enterría, es el que le aporta buena parte de la información del derecho alemán. En este trabajo que acaba de citar Marc, que es del año 62, hay muchas referencias al derecho alemán, que yo, honestamente, García de Enterría, no, desde luego, no dominaba, no dominaba. Pero, digamos, a mí más admirable que eso, es decir, porque esas son sus circunstancias, más admirable que eso, me resulta el hecho de que me diga García de Enterría en los años 90, principios de los 90, que acaba de hacer un curso de alemán en Murnau, es decir, que son los cursos de alemán que organiza el Goethe-Institut, como el equivalente al Instituto Cervantes. Son unos cursos que organiza ahí en los Alpes alemanes, cerca de Múnich, unos cursos en Murnau, donde la media de edad de los asistentes pues puede situarse en 18, 19 y 20 años, ¿no? Entonces él me contó, y me lo dijo también su mujer, que habían pasado un mes allí estudiando alemán, ¿no? Entonces a mí eso, digamos, a su edad me parece verdaderamente admirable, ¿no? Es decir, o sea que, digamos, yo creo que el gran mérito de Eduardo García de Enterría es es decir, de encontrándose en una situación y en un panorama absolutamente desolado, devastado, es decir, supo, es decir, de ahí crear, digamos, toda un cuerpo doctrinal, crear toda una línea de investigación, de conocimiento, de aplicación del derecho a un nivel verdaderamente muy alto. Es decir, él directamente o también a través de sus discípulos. Bueno, entonces García de Enterría, como digo, primeramente es letrado del Consejo de Estado y ya muy tarde, vamos, para lo que era aquella época, es decir, deja esa posición y hace la tesis doctoral, que es muy breve. En Madrid queda muy marcado por dos profesores, que son Federico de Castro
y Joaquín Garrigues, los dos también becados por la Junta de Ampliación de Estudios en Alemania, etc. Pero claro, él se da cuenta de que tiene esos maestros, de que encuentra a esa gente y tal, pero que él no ha tenido esos medios, ¿no? Es decir, o sea que después de García de Terría se pueden decir, bueno, que si era el hombre cuando está en la Constitución, que llega, cuando se aprueba la Constitución, que estaba en el momento histórico adecuado. Perfecto. Luego tuvo momentos históricos muy favorables, pero ese primero en el que empezó era absolutamente desfavorable y desazonador, ¿no? Y hay otros administrativistas de esa época, todos nacidos en la década de los 20, incluso nacidos antes que él, que siguen el mismo rastro. Es decir, yo los que considero los principales administrativistas de ese momento, que son García de Terría, Villar Palasí y Garrido Falla, ninguno de los tres estudia en el extranjero, los tres son antes funcionarios, es decir, García de Terría y Villar Palasí están en el Consejo de Estado, Garrido Falla es funcionario en un ministerio, y después dejan esa posición y ya se dedican plenamente a la universidad. Pero, repito, sin haber tenido, digamos, la posibilidad de una formación en los años juveniles, ¿no?, en los cuales esa formación cala de una manera más directa. Es decir, aunque en el caso de García de Terría, yo creo que no se puede distinguir entre años juveniles y otros, porque yo creo que todos estuvieron muy marcados por ese espíritu juvenil que yo creo que era quizá uno de los aspectos más destacados de su persona. Bueno, entonces, cuando García de Terría ya inicia sus actividades universitarias, ¿a dónde se orienta? ¿Cuál es su pensamiento, ¿no? Es decir, pues bueno, es un pensamiento que está falto, ¿no?, de referencias de juventud, ¿no?, por así decirlo. No ha tenido una formación como otros tuvieron, ni muchísimo menos, o como otros después hemos podido tener. Eso no lo ha tenido. Y entonces, su pensamiento es básicamente un pensamiento, podríamos decir, humanista liberal. Yo añadiría también otra nota que no se deta, cristiano, ¿eh? Es decir, García de Terría fue un católico consecuente, creyente, practicante e ilustrado, ¿eh? Es decir, que creo que era una persona que leía mucho de historia de la Iglesia, leía de teología y tal. Entonces, ese pensamiento cristiano, ¿no?, que está por lo demás muy extendido en muchos frentes y tal, yo creo que él también participa del mismo. Pero yo creo que lo fundamental de García de Terría y de otros muchos es que se insertan en un movimiento muy fuerte en Europa, que se registra desde el periodo de entreguerras. Es un movimiento que recorre todas las universidades y que hace partícipes de él a las cabezas más destacadas. Y ese es un movimiento de un libro del cual hablé yo aquí algunos años, que yo creo y me confirma que es un movimiento importante, que es el pensamiento, lo que genéricamente se podría llamar el pensamiento antiparlamentario. Es decir, hay un momento en que las élites intelectuales europeas, ¿no?, y esto pasa sobre todo en Alemania, ¿no? En Alemania se ha formado, al filo del desarrollo de las universidades alemanas, que son sin discusión las mejores del mundo, y no solamente la propia universidad, sino la propia institución universitaria alemana. Es decir, es una institución muy atractiva. Es decir, se hace muy atractiva porque es una universidad extraordinariamente abierta y libre. Es decir, en la cual el profesor explica lo que le da la gana, y entonces, por lo tanto, reflexiona sobre lo que explica y dice, pues hoy voy a explicar esto, ¿no? Pues voy a explicar solamente durante el curso, pues voy a explicar solo derechos fundamentales o el derecho de expresión y punto, ¿eh? Es decir, voy a estar todo el año hablando del derecho de expresión. El que quiera venir a clase, que venga, y el que no quiere venir a clase, que no venga. Es decir, porque en todas las cosas ese profesor después no va a examinar, no está inserto en una estructura burocrática, ¿eh? Y eso es algo que se mantiene, ¿no? Es decir, pero
es una institución que lo que más prioriza y lo que más atrae de la gente es el espíritu de libertad. Hay algunos libros, hay algún libro muy interesante de un profesor que cuenta las experiencias de becarios franceses, es decir, de grandes profesores de derecho, que luego fueron grandes profesores de derecho, que fueron enviados de Francia a Alemania y que hacían como de espías. Es decir, o sea, que quien les financiaba les pedía traerme los informes para ver cómo esto de la universidad alemana, que tiene tanto éxito, ¿por qué es? ¿Qué es lo que hay? Y todos coincidían en esto, es decir, en el espíritu de libertad más absoluta. Entonces, que allí el profesor explica. De alguna forma también el profesor está en una posición, desprecia hasta cierto punto a los estudiantes. Los estudiantes están ahí, yo lo he visto, hablan, comentan. En aquella época llamaba mucho la atención a los que iban allí que fumaban, ¿no? Es decir, era un ambiente muy libre, muy atractivo, y hacía que pues esa institución tuviese gancho, ¿no? Bueno, entonces ahí en esa institución aparece pues una nueva aristocracia, que es una aristocracia intelectual, que son los profesores de esas universidades. Esos profesores constituyen una auténtica élite y tienen mucho peso también en la vida política y en la vida parlamentaria. Entonces, esos profesores, ese grupo de élite de profesores fue bautizado en su momento como los mandarines alemanes. El que sacó el nombre de los mandarines es Max Weber. Max Weber es un sociólogo muy importante que trasladó a los profesores alemanes la teoría del mandarinato de China, ¿no? Es decir, que allí en China también los mandarines son unos funcionarios semisagrados, ¿no? Que tienen una posición muy relevante. Entonces, a partir de ahí se hablaba de los mandarines alemanes. Entonces, estos mandarines alemanes y otros profesores de otras muchas universidades de otros países estaban muy presentes en el sistema parlamentario del siglo XIX, que era un sistema de absoluta libertad de los diputados y de los que estaban allí. Es decir, no existía un régimen de partidos tal como hoy lo conocemos. Esa es la idea. Es decir, los diputados del siglo XIX eran absolutamente libres. No existía un régimen de partidos. Es decir, cuando ahora se habla de moderados y progresistas, no es que entonces hubiese un partido moderado y otro progresista tal como hoy lo conocemos. Esa es una reconstrucción que han hecho los historiadores actuales para aclararse, ¿no? Que había más o menos un bando moderado, pero era todo muy fluido. Entonces, todo esto cambia cuando se implanta el sufragio universal y hacen su aparición los partidos de masas. Entonces, esa es la bestia negra de todo este grupo. Es decir, esto es el elemento que les hace abandonar completamente los parlamentos y abandonar la política. Es decir, hay un discurso de uno de estos mandarines, Trippel, importantísimo internacionalista, en su discurso de toma de posesión del rectorado de Berlín, un discurso que se llama Derecho y Política, que concluye diciendo eso. Dicen, la vida política se ha puesto de tal manera que, y los parlamentos se han puesto de tal manera que un profesor no tiene ya nada que hacer en ellos. ¿Por qué? Porque no tenían ahí criterio, no tenían capacidad de decisión, sino que tenían, pues, bueno, lo que ocurre actualmente, ¿no? Que votar lo que le dicen desde las secretarías del partido, y ahora hay que votar esto, hay que votar lo otro. ¿Y cómo es que tenemos que votar esto? Pues bueno, porque hay que votarlo, porque esa es la situación, que esa es una situación que no se da en modo alguno en el primer parlamentarismo, en el genuino parlamentarismo liberal, en el que, como decía Carl Schmitt, era posible que una minoría parlamentando, argumentando, pudiese convencer a la mayoría. Esto hoy en día no lo hemos visto nadie, ¿no? Dice, nosotros ya estamos en este parlamento dominado por los partidos políticos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el movimiento que entonces se registra? Es decir, pues que todo el profesorado, toda la intelectualidad universitaria sobre todo, es disidente del régimen parlamentario y elabora toda una serie de estrategias y de teorías para potenciar otros centros de poder y dejar de alguna forma orillado en lo posible al Parlamento. Entonces aquí aparecen una serie de profesores que García de Enterría no conoció personalmente, pero sí que lee y que utiliza, ¿no? Es decir, por ejemplo, Léon Digui, es decir, profesor francés que utiliza y tal. Entonces ese elabora la teoría del servicio público y viene a decir, no,
la legitimidad de los gobernantes no es una legitimidad a priori, como podría ser un rey que es rey porque ha nacido de un rey. Pero también considera una legitimidad a priori la legitimidad, por así decirlo, democrática, es decir, resultado de unas elecciones. Es decir, usted por ganar las elecciones no quiere decir que sea buen gobernante ni está legitimado. Viene a decir, la legitimidad es a posteriori, por los servicios públicos que se prestan, por la actividad de prestación, en definitiva, por la actividad de la administración. Entonces, se va a potenciar mucho, a partir de entonces, digamos, todo lo que es parlamento, todo lo que es partidos políticos, no interesa. Entonces lo que interesa ahora más es la administración. Y los principales profesores europeos, al menos todos los que tienen más influencia sobre García de Enterría, son profesores que experimentan ese tránsito. Es decir, por ejemplo, León Digui es inicialmente muy conocido como constitucionalista, inicialmente, en su época, pero va transitando hacia el derecho administrativo. Es decir, hoy posiblemente es más conocido como administrativista y toda su teoría del servicio público que como constitucionalista. Lo mismo puede decirse del otro gran jurista francés, Maurice Horiou. Es decir, Maurice Horiou tiene también un tratado de derecho constitucional al principio, pero va transitando hacia el derecho administrativo. Y al final su fuerte, y por lo que pasa, es por el derecho administrativo. Si nos vamos a Alemania, un autor muy influyente, que acaba siendo muy influyente en España, Ernst Forshoff. Forshoff es inicialmente constitucionalista, está con Carl Schmitt, discípulo de Carl Schmitt, y después ya después de la guerra, deriva claramente hacia el derecho administrativo. Y en el 1958, en una época, todavía se traduce aquí en España, que es la primera gran obra de derecho administrativo que aquí se instala, el Manual de Derecho Administrativo de Forshoff. Si nos vamos a Italia, Giannini. Es decir, Giannini también empezó con el derecho constitucional, con Santi Romano. Santi Romano es, antes hablamos de Carl Schmitt, es depurado. Santi Romano también es depurado por su presencia en el Consejo de Estado fascista. Y Giannini ya, después de la guerra, lo que es administrativista, más que constitucionalista. Es decir, que todos ellos dan un paso hacia el derecho administrativo. ¿Por qué también? Pues porque se sienten más cómodos. Es decir, porque entienden, digamos, es ahí donde ellos pueden realmente aplicar sus criterios, aplicar sus técnicas y aplicar sus doctrinas. Es un terreno, por así decirlo, como más profesional que el de la política. Entonces, ese es su deseo. Entonces, una de las ideas de García de Enterría es decir, no, esto, en el fondo, lo que viene a decir, y dice en esa conferencia, en el derecho lo importante es los jueces de lo contencioso, los abogados de lo contencioso y además unos abogados con un background doctrinal importante, es decir, los abogados que son capaces de generar doctrina, de generar técnicas. Es decir, que es la idea, en el fondo es la idea de que todo el derecho y en cierta medida la política tiene que ser una cosa más de profesionales, que eso no puede estar entregado al gran público. Es decir, y en esto coincide, por ejemplo, antes hemos hablado de Max Weber. Max Weber se dedicó a muchos temas, ¿no? Pero uno de ellos tiene un ensayo muy conocido sobre la bolsa, y entonces ahí en ese ensayo él viene a decir, su tesis es que una institución tan estratégica, tan significativa, tan sensible para la vida económica como la bolsa, esa es su tesis central, no puede quedar abierta al gran público. Es decir, eso tiene que estar manejado por profesionales. Es decir, no es algo que se pueda democratizar y entrar ahí todos. No, eso que tiene que estar manejado por profesionales. Y esa tesis de Max Weber se corresponde con la anécdota famosa de Rockefeller, ¿no? No sé si saben que Rockefeller una vez en uno de estos ascensores ahí en Nueva York, el ascensorista le pregunta a Rockefeller por unas acciones que tiene, señor Rockefeller, tengo unas acciones ahí y tal, ¿qué cree que tengo que hacer? ¿Tengo que comprar o tengo que vender más? Y se dice que Rockefeller, nada más salir del ascensor, dijo,
vendemos todo lo que tenemos en bolsa. Es decir, porque ellos no admitían y pensaban que era una institución que no iba a funcionar si quedaba abierta al gran público. Es decir, pues bueno, este es un pensamiento que difusamente está muy extendido. Es decir, esto de la política, ¿no? La política, el derecho constitucional, esto no puede entregarse al gran público. Es decir, esa es la idea de todo esto. Y entonces tratan, pues eso, una estrategia es reforzar mucho la administración, el derecho administrativo. Otra estrategia fue los tribunales constitucionales, clarísimamente. Es decir, la idea aparece en esa época. Entonces encontramos, por ejemplo, los profesores, los mandarines alemanes, abandonan el Parlamento y 20 años después reaparecen donde están ahora, en el Tribunal Constitucional. Es decir, tratar de buscar ahí, digamos, el elemento técnico, ¿no? La autoritas del conocimiento, de la cultura y tal, la racionalidad, ¿no? Que ellos creen que pueden establecer. Bueno, entonces ese es un poco todo el planteamiento de García de Enterría durante toda una primera fase, y que tiene una expresión en esta conferencia a la cual se refería Marc en el año 62, aquí en Barcelona, la lucha contra las inmunidades del poder, que son las inmunidades del poder. Entonces, ahí es muy claro él, es decir, o sea, que él sabe de qué está hablando, por supuesto, y sabe él viene a decir, desde luego, el control de la administración no cancela la política. O sea, quiere decir, él venía a hablar de una cosa técnica, de la administración, de lo que él decía, el paso de la metafísica a la técnica, que es la labor que él creía que debían acometer los administrativistas, pero dice, eso no cancela la política. Es decir, ni eso tampoco es la esencia del Estado de Derecho, ¿no? Ni con eso se culmina el Estado de Derecho. Pero también venía a decir, pero desde luego no existe el Estado de Derecho plenario y claro si este control judicial del poder no se da, del poder administrativo, que luego se extiende a estos ámbitos, ¿no? Y este aspecto último que dice, yo creo que es de particular actualidad, ¿no? Viendo lo que ocurre aquí, lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Las amenazas ahora, ¿no? Creo que el señor Musk quiere hacer un impeachment a los jueces porque se han negado, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo. Es decir, la incomodidad constante, y no solamente incomodidad, sino agresividad en muchos casos del poder frente a cualquier tipo de control. Y que hay un control que en el Estado de Derecho es un control elemental, que es el control desde el derecho, es decir, desde lo que dice la Constitución o desde lo que dice la ley, ¿no? Bueno, entonces esta es, voy acabando muy brevemente, la primera etapa de García de Enterría, que culmina, por así decirlo, en su manual, en su curso de Derecho Administrativo, cuya primera edición es de 1974. También es de destacar esto, es decir, es de destacar que él saca un libro, publica un libro de este calado, bueno, o de este género, un manual, es decir, cuando tiene más de 50 años. Es decir, o sea que ahí acoge toda la doctrina que había venido elaborando y que había trabajando en publicaciones anteriores. Es decir, que hay otros a lo mejor que sacan el libro o el manual a los 2 años de ser profesores o de haber obtenido la cátedra. Es decir, este es un libro, este es un curso de Derecho Administrativo inspirado, según él, en Oriu, que publica ya digamos, en una época muy madura suya, ¿no? Y entonces, a partir de 1974 se abre para él una nueva etapa. Es decir, ya es un jurista muy reconocido, tiene una escuela muy solvente de profesores en la materia de derecho administrativo, y se abre para él una nueva etapa, que es la aprobación de la Constitución, que ciertamente le coge en el mejor momento. Digamos, le coge perfectamente preparado para ese momento. ¿Preparado por qué? Preparado porque tiene un arsenal de técnicas, porque han, digamos,
conoce ya perfectamente pues lo que implica realmente un Estado de Derecho, las exigencias que ello comporta, etcétera, etcétera. Y entonces, pues él tiene también una participación directa en la Constitución, hay artículos que se deben directamente a su mano, ¿no? y ejerce una fuerte influencia también. Ahí cambian los temas, es decir, ahí se dedica mucho ya, bueno, al propio derecho constitucional, tiene un libro, un trabajo muy importante que es la Constitución como norma jurídica, empieza a tratar los temas de ordenación territorial del poder con la creación de las comunidades autónomas, y ahí también empieza a tener una serie de problemas nuevos, y que son a veces también problemas característicos a lo mejor de un sistema, también algunos de un sistema democrático, es decir, que a lo mejor esos problemas no los habría tenido en la dictadura, ¿no? Un primer problema con que se encuentra es un problema de, por así decirlo, científico corporativo, ¿no? Es decir, que ahí hay una colisión más o menos abierta, sórdida en unos casos, ¿no? Con el derecho constitucional, con los constitucionalistas. Es decir, esto se da. Entonces se da en diferentes... ¿Y por qué se da? Bueno, se da porque él viene con ese bagaje. Y entonces, en ese momento, pues es él, con ese bagaje, con también muchos contactos también en las esferas del gobierno, ¿no? En las esferas de poder, y entonces, en ese momento, también con el país, por ejemplo, Enterría es cántabro, Polanco es cántabro, es decir, que tenía también buena relación también con los medios de comunicación, es decir, esa conexión existía y funcionaba, es decir, lo sé, la conexión entre Enterría y Polanco, ¿no? Bueno, y entonces él empieza a tener esa colisión con ciertos sectores del derecho constitucional, ¿no? Bueno, también hay actuaciones suyas que a lo mejor la propician más, ¿no? Por ejemplo, en el año 1981 es nombrado, o se le encarga un dictamen, un informe sobre el estado de las autonomías, ¿no? Entonces, él también, esto era muy característico suyo, muchas veces no quiere actuar de manera personal. El informe lo hizo él todo, es decir, es un informe breve y todo se debe a su mano. Pero bueno, no quiere aparecer como el autor del informe, y entonces pues crea una comisión, la comisión de expertos de tal, aunque el informe lo hizo él solo, ¿no? Entonces una comisión de varios catedráticos de Derecho Administrativo, quizá el más joven de todos, que ahora ya tiene 75 años, era Santiago Muñoz Machado, ¿no? Que era el secretario de la comisión. Pues entre él y García de Enterría, pues 10 o 12 catedráticos de Derecho Administrativo. Claro, ahí quizá fue un error que solo fuesen de derecho administrativo. Es decir, que eso también era una cosa solo derecho administrativo, ¿no? Entonces, claro, por parte de ciertos consultores del Constitucional empezaron ciertas críticas, ¿no? Como una suerte de intrusismo, ¿no? Es decir, el derecho administrativo está invadiendo el espacio propio de una nueva disciplina, porque antes no existía derecho administrativo, derecho constitucional, existía el derecho político. Lo que yo estudié aquí era derecho político, muy interesante, ¿no? Y magnífico, con clases de Jordi Soletura, fantásticas, sobre todo la historia del siglo XIX, pero no era derecho constitucional, ¿no? Es decir, es más, con el análisis preponderantemente, o al menos con cierta influencia marxista que todavía existía, el derecho era la superestructura y una técnica, ¿no? Pero claro, es que hay un momento que esa técnica hace falta, ¿no? Cuando se elabora la Constitución, y en ese momento gran parte de los constitucionalistas, que no era constitucional, era derecho político, carecían de ella. Había otros que sí, que la tenían, ¿no? Por formación profesional, como por ejemplo Rubio Llorente, ¿no? Rubio Llorente, que era letrado de las Cortes, y algunos otros que sí que la tenían, ¿no? Bueno, el caso es que llegan incluso a aparecer artículos científicos o teóricamente científicos netamente agresivos frente a García de Enterría, como uno que publica el profesor Lucas Verdú, que se titula El derecho constitucional como derecho administrativo. Ese era el título del artículo, y eso aparece en el año 1982, o sea, Comisión de Expertos 81, esto en el año 82, ¿no? Que incluso llega a calificar a García de Enterría en ese artículo, es decir, llega a lo personal, como el jurista del régimen. Esta es la expresión, ¿no? Luego hay otras polémicas más apaciguadas, más científicas, ¿no? Como por ejemplo la que mantiene el propio Ignacio de Oto, magnífico constitucionalista, que había
que falleció tempranamente, era profesor catedrático aquí en Económicas, ¿no? Cuando trata todo el tema de las fuentes del derecho y, de una manera objetiva, científica y racional, descalifica las teorías sobre el reglamento de García de Enterría, que viene a decir que esas teorías son preconstitucionales. Ese es uno de los temas. Bueno, y entonces él se ve también envuelto pues en toda una serie también de intrigas propias del poder en ese momento, y sufre ya un primer golpe porque ligado a ese informe de la comisión de expertos, se elabora un proyecto de ley que es la famosa LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que era una ley que pretendía armonizar el proceso autonómico. Es decir, entonces él es el gran inspirador, o al menos las fuerzas críticas nacionalistas, que podían verse más afectadas, le atribuyen a él un poco la autoría de ese proyecto. Entonces, esa ley, el proyecto, esa es una ley que está promovida por una persona que ha hablado aquí en el Club Tocqueville, que es muy importante en aquella época, Rodolfo Martín Villa. Rodolfo Martín Villa había sido gobernador civil. Aquí, estando en Barcelona, digo porque los personajes reaparecen, recupera mucho una relación muy directa con Sebastián Martín Retortillo, catedrático, discípulo de García de Enterría y catedrático de Derecho Administrativo en Económicas. Es decir, ya se conocían, pero aquí se hacen muy amigos. Sebastián Martín Retortillo entonces está trabajando ya temas de ordenación territorial, es decir, y es evidentemente también uno de los inspiradores. Es decir, Sebastián Martín Retortillo pasa a ser también ministro de UCD y pasa a ser ministro con Rodolfo Martín Villa, o los dos son ministros, ¿no? Y entre ellos y García de Enterría, muy amigos de ellos y alguien más y tal, elaboran ese proyecto, la ley orgánica de armonización del proceso autonómico. Entonces, esa es una ley declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en el año 1983. Entonces, y ese fue un primer golpe para él, ¿no? Es decir, que de alguna forma que había quien interpretaba eso como una venganza de los constitucionalistas que estaban en el Tribunal Constitucional. Bueno, esas son habladurías, ¿no? Pero lo cierto es que esta ley fue declarada inconstitucional. También es cierto que en el año 81 una primera ley catalana, las diputaciones, que fue una ley muy sensible, fue declarada inconstitucional, ¿no? O sea que ahí nunca se sabe hasta qué punto, si no se hubiese declarado inconstitucional la ley catalana, pero bueno, eso fue un golpe, y que realmente hoy, en los momentos actuales o que hemos vivido muchos años, ¿no? Que el Tribunal Constitucional es una instancia que castiga sistemáticamente los nacionalismos, y se esté aquí en Cataluña, aquí en el año 1983 fue exactamente todo lo contrario. Es decir, eso quiere decir que el Tribunal Constitucional nunca se carga proyectos que vienen del gobierno y tal. Esa ley, la ley orgánica, la LOAPA, tenía el apoyo del PSOE y de UCD. Es decir, un extenso apoyo político y un apoyo también muy fuerte de gran parte de los juristas de entonces. Y fue declarada inconstitucional, la ley de 1983. Esta ley 1983. En 1985 sufre un golpe todavía peor, que lo cuento porque ahora, para preparar esta exposición, miré en Wikipedia y vi que de García de Enterría parecía esto, es decir, que de 3 páginas o 4, una página era sobre este asunto. Es decir, y por lo tanto, cualquier persona que se acerque a Wikipedia o le llegue, le puede llegar esta idea, que es el llamado el caso Palazón. Es decir, el caso Palazón, el tal Palazón era un diplomático, me imagino un poco también del estilo Paesa, ¿no? Que era el que apareció después en el caso Roldán, que gestionaba y que dirigía una red de evasión de capitales a Suiza. Entonces, eso es descubierto por la policía. Hay 50 implicados en esa red. De esos 50 implicados, la gran mayoría son personas de la aristocracia, es decir, personas que les daba igual que saliesen ahí en la prensa, es más, salía en la prensa y tal. La princesa Tesa de Baviera, por ejemplo, era una de ellas y tal. Y
la persona a la cual afecta más duramente el golpe es a García de Enterría, porque sale ahí en esa red. Es decir, porque él y su mujer y tal, parece que habían utilizado eso para desviar dinero a Suiza, donde vivía su hija, ¿no? Bueno, el asunto no quedó en nada porque el hecho mismo es trivial y después, teniendo en cuenta pues el régimen de libre circulación de capitales que hoy existe y que existe en la Unión Europea, eso no tenía ninguna relevancia en ese momento, más que posiblemente darle a él en la frente. No se sabe a él quién instigó y dónde estaba. Posiblemente ese caso en una dictadura, en la dictadura no habría aflorado, posiblemente, y además porque en todas cosas los querellantes ante los tribunales, y que toparon con un juez especialmente severo, que era el juez Lerga, los querellantes fueron los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Es decir, sindicatos que en una dictadura no tenían nada que hacer, ¿no? Pero bueno, los sindicatos, no sé si espoleados o lo que sea, vieron ahí una manera de hacer frente o de denunciar pues los excesos, pues eso, de la JET o la gente que manejaba dinero y se lo llevaba fuera de España, con el paro que entonces asolaba a España y lo que sea, y se dio eso. El asunto no quedó en nada y de hecho lo que aparece en Wikipedia es la noticia de la sentencia, no sé si de la Audiencia Nacional o del Supremo, que los absuelve, es decir, pero bueno, es una cosa que está ahí que tampoco, y que eso yo sé que, vamos, le afectó muy severamente, es decir, le afectó muy duramente, como él decía, el verse por primera vez al otro lado de la justicia, me dijo, ¿no? Es decir, me dijo, no, es que por primera vez me veo al otro lado de la justicia. Bueno, a partir de ahí ya perdió, digamos, todo lo que era el halo de influencia política, ¿no? De jurista con influencia, y después ya fue una etapa en la que, bueno, con toda justicia, pues recogió ya más adelante, y cuando se recuperó, todo tipo pues de reconocimientos, ¿no? y de honores a lo largo de su vida, ¿no? Yo lo que quería destacar fundamentalmente de él es lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, es una persona, bueno, vamos a ver, es una persona que he visto que se da en otros países, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Latinoamérica lo veo también, hay unos personajes similares, es decir, que son, digamos, en países en los que todavía no existe un sistema universitario desarrollado, pues hay algunos profesionales, jueces, abogados, etcétera, ilustres, autodidactas, que estudian, que tienen una impresionante biblioteca personal, ¿no? Es decir, y que son los que sientan las primeras piedras, los que crean las bases de un sistema, de una doctrina que después desarrollan otros, ¿no? Es decir, pues yo creo que García de Enterría lo que tiene es ese gran mérito, es decir, que de la nada, es decir, de una situación absolutamente devastada, destruida, vamos, casi como podía ser hoy las imágenes de Gaza o de tal y todo esto, de ese mundo universitario, fue capaz de crear lo que creó, de levantar lo que creó y sobre todo de transmitir un gran estímulo a la gente más joven. Es decir, yo creo que ese es el carácter permanentemente juvenil, ¿no? Lo que marcó, lo que desde luego a mí más me llamaba la atención de su personalidad, ¿no? Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, que estando en Alemania, él me llamaba alguna vez y me pedía información de algo, oye, de esto que ha escrito fulanito y de tal, y de esto, de esta sentencia que ha habido ahora del Tribunal Constitucional, ¿me la puedes mandar? ¿O me puedes mandar una nota y tal? Y él se mandaba. Y una vez de esto, algo que me había pedido, fui allí a su despacho, a Madrid, y tenía una reunión ahí profesional en el despacho ahí con mucha gente, y todo, yo quedé aturdido, ¿no? Y fue llegar yo, que era un recién doctor, y dejarlos a todos plantados, bueno, vosotros y tal, y se vino conmigo a una habitación y se estuvo hablando conmigo 2 horas o preguntando, interesadísimo, ¿no? De todo lo que yo le podía contar, de cómo estaba ese debate en Alemania, qué estaba diciendo qué estaba diciendo lo otro, qué estaba pasando aquí, qué estaba pasando allá, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el rasgo más destacado, ¿no? De una personalidad cuyo empuje yo creo que llega claramente hasta nuestros días. Gracias. Muchas gracias, Pepe.
Yo creo que tenemos unos minutos, unos 5 minutos, por si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Con independencia de esto, luego tenemos un tentempié en el bar y allí podemos de manera informal pues hablar con nuestro participante de hoy. Pero bueno, si hay ahora alguna pregunta, alguna cuestión... Sí, si pots pujar allí, si va bé, ¿eh? Bien, en primer lugar agradecer al profesor José Esteve la tan ilustrativa exposición que he hecho, que para mí ha sido, que pertenezco a otra rama del derecho, al derecho mercantil, pues una buena oportunidad para aprender sobre la figura del doctor García Enterría. Especialmente interesante me ha resultado ese periodo de guerras que usted ha dicho en Alemania, que tanto influyó en él, donde los mandarines delimitaron lo que es el derecho administrativo, el derecho constitucional, de lo que sería la política propiamente dicha. La duda que me ha quedado, y es porque no se da precisamente en este momento, y ahora voy a tratar un tema donde se encuentra el derecho administrativo, el derecho mercantil y hasta el derecho constitucional. Me refiero al derecho de la competencia. Es decir, claro, esto no surge en este momento. El derecho a competencia aparece en Estados Unidos a finales del siglo XIX, Sherman y Clayton Act, y no llega a Alemania hasta la posguerra con las ordenanzas de ocupación. Claro, la preocupación que se produce en el periodo de entreguerras es cómo embridar la política, cosa que evidentemente no les fue bien a partir de la segunda mitad de los años 30, en que el poder político se hace con el control del Estado y por encima del Estado de Derecho. Pero había un segundo tema que no se había tratado probablemente en las universidades alemanas, y no sé si García de Enterría fue consciente de ello: el control del poder económico descontrolado, de los monopolios, ¿vale? En la escuela alemana, en la universidad alemana, no se trata el tema y no se descubre hasta después de la guerra. Es decir, cuando los soldados norteamericanos llevan en su mochila la Sherman Act y la imponen en las ordenanzas de Constitución, y ahí va a la Constitución de Bonn. Me pregunto si en su etapa tardía García de Enterría fue consciente de este problema y si tuvo algún reflejo en su obra o en su acción constitucional o en la ordenación pública en el derecho español. Ya está. Vamos, yo recuerdo haberle escuchado, y precisamente además aquí en esta sala, en un ejercicio de cátedra y tal, sobre el tema de los monopolios. Y estaba en él. Él, en la última fase de su vida, prestó también bastante interés al derecho norteamericano, ¿no? Es decir, de hecho, yo ahora, por ejemplo, comentando una última sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Loper Bright, en un comentario he destacado que a García de Enterría le habría encantado esta sentencia, es decir, porque él tiene al final escribió un libro sobre jueces y administración en el que presta mucha atención a la doctrina norteamericana y a una sentencia que luego es conocida por los jóvenes, pero que él ya trata mucho entonces, que es la famosa sentencia Chevron, ¿no? Es decir, o sea que prácticamente aquí en España, en esa época, en los años 80, no tiene ningún eco, y el que la recoge y la critica es él. Es decir, la critica, ¿por qué? Porque supone una deferencia de los tribunales ante las agencias, es decir, reduce el ámbito del control judicial. O sea, él era siempre muy partidario, es decir, para él el tema de los tribunales y jueces era absolutamente fundamental. Todo lo demás no se lo creía. Es decir, el verdadero control y el verdadero tal es el control de los jueces y tribunales, ¿no? Ese era su planteamiento, ¿no? Claro, luego tuvo que hacer frente, digamos, en la democracia, pues a toda una serie de pseudodoctrinas que realmente tampoco se invocaron en foros académicos serios, ¿no? La idea del panteísmo democrático, ¿no? Es decir, claro, los jueces cuando no había democracia, pero ahora que es democrático, ¿no? Pues bueno, el ministro es democrático, el director general es democrático. Eso evidentemente no es sostenible en modo alguno. Pero sí, el tema mercantil y el tema en concreto de los monopolios, yo se lo he recordado, pero no tiene nada, que yo sepa, nada escrito al respecto.
Pero yo sí que se lo he escuchado y precisamente además aquí en esta sala, en los años 90. Pero no. Bien, muchas gracias. Para no saltarnos ya el tiempo, damos por concluido aquí este acto, solo con dos informaciones muy breves sobre próximas actividades que realizará el Club Tocqueville en las próximas 2 semanas. El próximo día 5 de marzo tenemos nuestra tertulia y cena en el Círculo Ecuestre con don Gabriel Elorriaga, quien nos hablará de la financiación del Estado y de las comunidades autónomas, tema de plena actualidad, donde, en fin, pueden imaginar que uno de los temas que está en los medios de comunicación esta semana seguro que saldrá. Y el próximo día 12, y aprovecho aquí para recordar que estos seminarios de pensamiento político se realizan gracias a la Konrad Adenauer Stiftung, a la Fundación Konrad Adenauer, a la cual, por cierto, pues hay que felicitar en la parte que le corresponde por el éxito electoral de la Unión Cristiano-Demócrata en las últimas elecciones del pasado domingo. Pues bien, precisamente el director general de la Fundación en España y Portugal, el señor Ludger Gruber, participará en una cena con los socios del Club Tocqueville en el hotel. Bueno, está anunciado además en la web, ¿no? Pero simplemente está prevista esta tertulia cena para realizar un análisis de las elecciones alemanas y posiblemente también de las posibles opciones para la conformación del nuevo gobierno de la República Federal. Nada más y muchas gracias. Nos vemos ahora en el acto.